debe hacer. ¿Será que mi historia cuenta? Pues sí, cada niño cuenta, cada historia importa. Bienvenidos a Voces que Abrazan la Niñez, un espacio para proteger, orientar y transformar la infancia desde el amor y la conciencia. Bienvenidos una vez más, queridos oyentes, a un nuevo capítulo de Voces que Abrazan la Niñez. Soy Sonia Vargas y hoy tengo el gusto de conducir este espacio con Consuelo Godoy. Muchas gracias, profe. También me encuentro muy feliz de acompañarles nuevamente en este episodio. Como bien saben, soy también licenciada de la Corporación Universitaria Adventista y en esta oportunidad contenta de poder acompañarles y tratar un tema muy interesante y con respecto a cómo aprende a moverse el cuerpo de un bebé en su primer año de vida. ¿Cómo te parece, profe? Interesante. Justamente hoy iniciamos el bloque de 0 a 1 año y empezamos con el desarrollo motor, el gateo, el sostén cefálico, la desestación y por qué no conviene apresurar ninguno de esos hitos. Consuelo, empecemos. Claro que sí, comencemos entonces. Muchas familias sienten, profe Consuelo, orgullo o incluso precisión cuando el bebé se sienta antes de tiempo, se siente orgulloso y dice, ¡ay, qué rico que mi bebé se sentó antes de tiempo! O a veces los ayudan a pararse antes de tiempo. La pregunta es, ¿por qué insisten tanto y por qué no hay que apresurar estos hitos? Bueno, con respecto a tu pregunta, profe, debemos enfatizar a la audiencia sobre un aspecto vital en esta etapa y que tiene que ver con la importancia de no apresurar algo que se ha denominado hitos. Y para aclarar un poquito el término, me voy a tomar el espacio para contarles a nuestros oyentes en qué consiste. Un hito es un indicador observable del progreso infantil que refleja la adquisición de habilidades propias de una etapa del desarrollo específica, ¿no? La palabra hito, quiero contarle, profe, que cuando investigué un poquito al respecto me sorprendí a qué se refiere. Y se dice que la palabra hito proviene de las piedras o señales que antiguamente se colocaban en los caminos para indicar que se había alcanzado un punto importante del recorrido. Haciendo una analogía, podemos decir entonces que de manera similar en el desarrollo infantil, un hito marca que el niño ha alcanzado una nueva capacidad que servirá de base para las siguientes. Por ejemplo, sostener la cabeza es un hito, sentarse es otro hito, gatear es otro hito, caminar es otro. Así que siguiendo pues como con esta idea, el desarrollo motor sigue una secuencia, profe Sonia. Así es. Cada logro se apoya en el que viene antes. Antes de sentarse solo, el bebé necesita fortalecer el cuello, el tronco, la espalda, a través de muchísimos movimientos pequeños que hace por su cuenta en el suelo. Si lo sentamos con cojines, profe, pues que esa es la realidad. Muchas mamitas queremos como sobreprotegerlo, ¿cierto? Y lo sentamos como acuñadito, voy a utilizar ese término, y lo rodeamos de almohadas o de algunos objetos que le ayudan a mantenerse allí mismo. Pero en realidad le estamos dando una posición que su cuerpo todavía no sostiene por sí mismo. Por eso debemos permitir que el niño, de acuerdo a su edad y a sus capacidades, empiece a desarrollar cada una de esas etapas. Comprendo. Entonces el niño primero debe tener un control cefálico, es decir, de su cabecita. Cuando el niño ya controla su cabecita, entonces ya vamos al control del cuerpo, a la parte de sus bracitos y sus piernas. Y mi pregunta es, ¿eso tiene consecuencias reales o es solo una cuestión de hacerlo bien? Sí. Según los expertos, claro que sí tiene consecuencias. Un bebé sentado a la fuerza suele compensar con la espalda o con la cadera de manera poco favorable, profe. Por eso es importante permitir que cuando veamos que el niño ya intenta hacerlo solo, que tiene esa intención, entonces lo acompañamos, ¿cierto? Obviamente para que no se vaya a lastimar, porque todavía no tiene el control muscular necesario y entonces es importante que si vamos a ayudarlo, no lo forcemos, ¿cierto? Por otra parte, lo mismo pasa
cuando están en esa etapa en la que los niños quieren pararse, ¿cierto? Y los papás, en lugar de dejarlos hacer solos este primer intento, queremos llevarlos de la mano todo el tiempo, ¿cierto? Por eso es importante recalcarle a nuestros oyentes la importancia de que él busque su propio punto de apoyo. Él sabe hasta dónde puede aguantar o soportar. Lo importante es no saltarnos los pasos para no perder este equilibrio, profe Sonia. Interesante. Bueno, entonces hablemos un poco, profe Consuelo, del enfoque picleriano. Él es un teórico, ¿cierto? ¿Quién fue Emmy Pikler y qué propone? Bueno, el enfoque picleriano está cobrando cada vez más relevancia en la educación infantil, profe. Quizás para algunas personas el nombre es desconocido, pero ofrece mensajes interesantes para las familias. No se trata de una metodología para enseñar más rápido, sino de una filosofía, por decirlo así, que invita a respetar el ritmo natural del desarrollo del niño. Emmy Pikler fue una pediatra húngara. Después de observar muchísimos bebés, propuso algo que en su momento fue revolucionario, profe. Y es que ella decía, el bebé se desarrolla mejor cuando se le permite moverse libremente en su espacio seguro, sin colocarlo en posturas que todavía no puede alcanzar por sí mismo. Es decir, no sentarlo si no se sienta solo, no pararlo si no se para solo. Parece algo extremista, ¿cierto, profe? Pero no es así. Así es. En esta postura, ella propone que el adulto lo que sí debe hacer es preparar el ambiente, ¿sí? Para que el bebé haga su trabajo. Los principios fundamentales de este enfoque, en primer lugar, es favorecer el movimiento libre, es respetar el ritmo individual del bebé, es generar vínculo afectivo seguro, y allí entra un aspecto que las profesoras de educación infantil practicamos mucho en nuestro día a día, y tiene que ver con el juego libre. En este enfoque nos recuerda que el desarrollo no se acelera, solo se acompaña. Y tengo entendido también que ella, habla acerca del suelo como primer aula. Háblanos un poquito del suelo como primer aula. Me interesa mucho saber sobre esto. Claro que sí. Bueno, antes de contarte lo que me preguntas, es bueno conversar sobre algo, y es que hay mamitas para todo. Hay mamitas que ponen a sus hijos en el suelo sin ningún prejuicio, ¿cierto? Pero hay otras mamitas que le tienen pánico al suelo, y entonces no le permiten al niño la experiencia del contacto con el suelo. Llámese suelo, colocarlo sobre una manta, llámese suelo, el césped, ¿cierto? Uh-huh. En una cancha, en la arena, si vas al mar, ¿cierto? Pero hay mamás, incluso familias, que no permiten que los niños interactúen con el suelo. Pero queremos contarles a nuestros oyentes que el suelo es un espacio plano y seguro. Obviamente debemos buscar la manera de que este sea limpio, ¿cierto? Y que tenga pocos objetos, idealmente que no vaya a tener objetos con los cuales el niño se pueda atragantar, ¿cierto? Así que el espacio sí o sí debe ser seguro y obviamente limpio. Debemos también tomar, cuando estamos en nuestras casas, tomar la decisión con la pareja o con la familia que cierto espacio se va a destinar para que el niño tenga allí ese espacio de movimiento o de desplazamiento, ¿cierto? Nosotras en las licenciaturas lo que vemos es que en las instituciones tienen una especie de gimnasio, ¿cierto? Y los niños los tiran sobre unas colchonetas muy delgaditas para evitar que se lastimen. En los hogares tal vez no podemos hacer el mismo acondicionamiento, pero sí podemos colocar alguna cobija, algún tapetico en donde el niño pueda moverse libremente. Pero sí, Emmy lo que propone es que le permitamos al niño esa interacción, esa exploración en el suelo. Bueno, entonces llegó la hora de que la primera aula sea el suelo. Nosotros pensamos que la primera aula era una silla, una mesa, ¿cierto? Pero la primera aula de nuestro niño, nuestros hijitos, los que tienen hijitos y que nos están escuchando, es muy importante que tengan en cuenta que el suelo es un espacio de aprendizaje también muy importante para el desarrollo motor.
Pero ¿cómo se traduce esto en la práctica, en una casa cualquiera en Colombia sin necesidad de comprar nada especial? Bueno, para el niño de entrada todo lo que hay en la casa es especial. No tiene que ser sofisticado, porque para él todos los objetos tienen una pertenencia, ¿cierto? Entonces, para el niño el primer aula, literalmente, en esta etapa, es su casa, ¿sí? Por ello es importante que dispongamos de un tapete firme, ¿cierto? No demasiado blando, en un rincón seguro de la casa. Y profe, aquí debemos hablar de algo y es de la ropa. ¿Qué ropa le colocamos a los niños cuando deseamos que tenga contacto con el suelo, ¿cierto? La ropa tiene que ser una ropa cómoda y que no le estorbe al movimiento, ¿sí? Que no le impida estirar sus piernitas o gatear o pararse. Lo ideal es empezar boca arriba y también voltearlo boca abajo, pero obviamente supervisado desde las primeras semanitas. Y sobre todo, profe, resistir la tentación de ayudarlo. Somos mamás y queremos como estar rodeándolo todo el tiempo y es natural, sin embargo debemos controlarnos para permitirle al niño que explore esas habilidades. Claro, cuando el niño explora, cuando el niño conoce, cuando el niño se desplaza solo, él está aprendiendo más del medio que lo rodea. Y cuando hablas de ropa, por ejemplo, yo pienso, ¿no? Aquí también dentro de mi experiencia como madre de 2 hijitos, el ponerles pantalones larguitos para que no se rayen, no se raspen las rodillitas, no se vayan de pronto a lastimar con el suelo. Entonces, cuando hablas de ropa cómoda, que ellos tengan flexibilidad al dar el gateo, el paso, entonces también pensar como en, ahora está muy de moda ponerlos descalzos, ¿cierto? Para que tengan también contacto, pero también si son espacios muy fríos, ponerle mediecitas para que él pueda estar también cálido. O sea, hay que hacer un equilibrio en todo esto. Esas medias deben tener, profe, una especie de agarre. Ajá, no sé si conoces como las huellitas de los mascoticas. Que les permiten no resbalarse. Igual existe algo que se llaman rodilleras, no sé si las usaste en tu tiempo. Sí, esas rodilleras son muy útiles. Son muy útiles porque dependiendo del clima hay lugares en los que ponerles demasiada ropa, en este caso pantalones, sudaderas, les va a implicar acalorarse demasiado justo cuando se están moviendo. Entonces las rodilleras son demasiado prácticas y también los protege, obviamente, pero les permiten la movilidad. Así es. Bueno, entonces yo creo que ha quedado muy claro este tema y yo quiero que pasemos a otro tema que también está muy relacionado y es el uso excesivo de dispositivos de contención. Hoy es muy común ver bebés en andadores, coches, sillas reclinables o saltarines por horas. ¿Qué nos dice la evidencia sobre esto? Bueno, profe, me parece bien aterrizar la temática a la cotidianidad de las familias con hijos en esta etapa. Al respecto puedo decir que hay que usarlos con mucho más cuidado del que solemos tener. Los andadores, por ejemplo, se han relacionado con retrasos en el logro de la marcha independiente y con un riesgo más alto de caídas y accidentes. Aquí debemos hacer una pequeña pausa, profe Sonia. Yo te quiero preguntar, ¿tú usaste caminadores con tus hijos? No, nunca los usé, porque en ese tiempo, cuando ellos estaban pequeños, yo estaba estudiando la carrera. Okay. Y vimos una investigación, un artículo muy interesante sobre los andadores, donde los niños, pues si bien pasa muy rico en ellos, ¿cierto? El desplazamiento no es natural. Y por otro lado hay muchos riesgos de accidentes. Así que yo como madre me fui por el extremo de no utilizarlos, aunque hay muchas mamitas que los utilizan, pero también he visto amigos cercanos que han tenido sus hijos accidentes con estos, así que les tengo un poquito de recelo. Ok, sin embargo cada familia, ¿cierto? Tomará la decisión. Así es. Si es o no, pues, producente utilizar, sí, ¿cierto? exacto. Procedente. Sí, es prudente profe, hacerlo. En este caso, mi profe, con respecto a los andadores, también hay que tener en cuenta el espacio que se tiene en la casa, ¿cierto? Tener cuidado si hay escaleras, en caso de que los papás y cuidadores decidan tener andadores, hay que mirar que no hayan escaleras. Por ejemplo, cuando el niño ya se ubica en un andador, tiene acceso a los tomacorrientes, ¿cierto? Y los niños son muy curiosos. Entonces, si vamos a permitirle a los niños explorar el suelo o los ambientes de la casa, debemos también mirar
qué objetos o qué situaciones le pueden generar peligro y apartarlos de allí. Por otra parte, profe, hay algo, bueno, eso en cuanto a los andadores. ¿Pusiste a tu hijo en algún mecedor? No, la mecedora mía, pues yo tenía mecedora. De hecho, a ellos les encanta mecerse, a los bebés les encanta ese ejercicio, es muy bueno para el desarrollo motor. Cuando amamantaba a mis hijos, entonces los mecía, les cantaba canciones de cuna, pero ponerlo a él en esas mecedoras exclusivas que hay para bebés, en ese entonces quizá eran otros tiempos, ¿cierto? El mayor tiene 35, el otro 31, así que eran otros tiempos, pero ahora hay unos andadores preciosos, unas mecedoras lindas que venden, pero pues si tienen la posibilidad económica de hacerlo, que lo hagan. En mi caso no había esas posibilidades. ¿Y no fue necesario? No fue necesario, yo era la mecedora de ellos, los mecía, cuando les cantaba, caminaba con ellos y iba cantándoles canciones de cuna y los iba meciendo. Era yo la mecedora natural. La mecedora. Sí, en mi experiencia también con mis 3 hijos, con el primer año no utilicé ningún dispositivo, con mi primer hijo. Con el segundo utilicé cuna. Y un amigo, nos regaló un caminador. Ajá. Y lo utilizábamos, pero por tiempos. No siempre le dejábamos el caminador y no siempre lo dejábamos en la cuna, ¿cierto? Así que la cuna fue muy útil, claro, en algunos momentos, sí, cuando como mamá necesitaba adelantar el almuerzo, hacer algún oficio, el niño estaba despierto, pues la cuna era un lugar seguro, pero no permanecía constantemente allí en la cuna, ¿no? Así es. En el caso mío también, la cuna siempre fue pues mi aliada para que él durmiera, estuviera protegido. Cuando se empiezan a voltear en ese proceso después de los 5 meses, hay que tener mucho cuidado de dejarlos en la cama nuestra, ¿cierto? Que uno tiene la costumbre de dejarlos en la camita y ahí se voltean y se caen. Pero la cunita pues los protege y en la noche también para que ellos puedan dormir. Entonces en este aspecto, profe, podemos decir que no se trata de prohibirlos por completo, ¿cierto? Una silla para ser equilibrado. Una silla para el carro es indispensable por seguridad, ¿cierto? Y necesaria, hay países donde hay que llevar al niño en una silla de carro. El punto es la diferencia entre el uso puntual y funcional, ¿cierto? Que no sea tan prolongado, tener equilibrio en el tiempo que le vamos a permitir al niño pasar en estos dispositivos, diría yo. Entonces es necesario preparar un espacio seguro en casa. Y hay también que manejar esa comparación que hay entre padres de sus bebés. Para las familias que quieren aplicar esto, ¿cómo se ve en la práctica un buen espacio de movimiento libre en casa? Bueno, profe Sonia, un espacio amplio dentro de lo posible, ¿cierto? Pero entonces dirán aquellas familias que viven en apartaestudios o en apartamenticos, incluso podemos encontrarnos con una pareja que tiene bebés y viven en una sola habitación, ¿cierto? Sí. Entonces, un espacio amplio dentro de lo posible. Sin embargo, lo que realmente importa aquí es que la superficie sea firme, alejado de esquinas o muebles con los que se pueda golpear, con muy pocos objetos, ¿cierto? Y si le vamos a dejar algunos objetos, que estos sean llamativos para que él tenga la intención de querer alcanzarlos o agarrarlos, ¿no? Un objeto de textura interesante, algo que ruede y también si produce sonido, eso le llamaría la atención. De esta manera lo estaríamos estimulando a que se desplace, a que o se arrastre o gatee o intente pararse. Uh-huh. ¿Y qué le dirías a una familia que se preocupa porque el sobrino ya camina a los 9 meses y su bebé que ya tiene 12 meses no lo hace? Bueno, profe Sonia, en este caso, lo primero que hay que recordar es que esto no es una competencia, ¿cierto? Y el consejo que le doy es que respire tranquila. Los hitos motores tienen un rango de normalidad bastante amplio. Hay bebés que gatean a los 6 meses y otros que definitivamente no gatearon, se saltaron esa etapa, ¿cierto? Pasaron directo a caminar. Y en ambos casos puede ser perfectamente normales, ¿cierto? Comparar al sobrino, la vecina o el hermano mayor genera ansiedad, ¿sí? Y muchas veces la tentación de apresurar al bebé. Lo que sí vale la pena es hablar con el pediatra, ¿cierto? Si hay alguna preocupación,
y dejar de comparar el proceso de un niño con el otro. En este caso hay que respetar los tiempos de los niños. Así es, cada niño es diferente, cada niño es único, individual, y algunos, incluso de los mismos hijos. Mi hijo mayor caminó a los 16 meses, no quería caminar, 14 meses, estaba gordito y le daba miedo caminar. Y el menor un día se paró a los 10 meses, 2 hijos criados con la misma mamá, quizá con el mismo estímulo, los mismos ambientes, y cada uno caminó cuando quiso, porque hay que hacerlo de manera natural sin compararlos. ¿Sí? Los padres a veces caemos en ese error de la comparación porque hay competencia y no debemos entrar a nuestros hijos en esa competencia. No hay que ponerlos porque les hacemos gran daño. No hay que apresurarnos. Nada, para nada. Todo es natural. Bueno, vamos a pasar a una parte muy importante y es la parte de políticas públicas. ¿Qué dice la política pública con relación al movimiento, al desarrollo motor en la primera infancia, ya que la política pública juega un papel muy importante en esto? ¿Qué dice la política pública? Bueno, las políticas públicas no están hechas solamente para los que estudiamos licenciatura en educación infantil, ¿no? Están hechas para todos y está abierta a cualquier persona que quiera consultarlas, ¿no? Cuando somos madres, padres y cuidadores debemos preocuparnos por educarnos, prepararnos, leer, conocer, no solo sobre lo básico de las etapas en las cuales se encuentran nuestros hijos. Es importante, profe, saber sobre las políticas públicas. Y al respecto, el manual técnico del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para la modalidad familiar, porque ellos tienen allí en ese documento una sección para la familia, ¿cierto? Uh-huh. Esto fue dado en el 2025. Este dato es para los papás, para los cuidadores, muy actualizado. Para que vayan y busquen esta información, porque allí también hay tips y recomendaciones para los niños que están en casa, ¿no? En este aspecto, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar reconoce el movimiento y la exploración del entorno como una dimensión propia del desarrollo integral, no como algo secundario frente al desarrollo cognitivo y emocional, porque tendemos, profe Sonia, a darle prioridad al aspecto cognitivo, ¿cierto? A que ya reconoce los colores, que ya dice los números, que ya se sabe las capitales, pero esta parte motriz, ¿cierto?, la vamos dejando como a un lado y no le damos la importancia de vida. Y el lineamiento de exploración del medio insiste en que las familias y los espacios de atención deben ofrecer entornos favorables. Realmente ese es nuestro rol, uh-huh, como mamás o como maestras, ¿cierto? Ofrecer entornos favorables para que las niñas y los niños exploren, se muevan con libertad, obviamente con la supervisión adecuada desde esos primeros meses de vida. Entonces podríamos decir que entre las políticas públicas está contemplado el movimiento del niño como un derecho. Él tiene derecho a tener esos espacios de juego, de libertad. Y a veces nosotros, los adultos, queremos que los niños estén quietos y el niño aprende cuando se mueve, cuando el niño explora, tiene un desarrollo cognitivo, es cuando está reconociendo su entorno a través del movimiento. El movimiento y la parte cognitiva están ligadas. Y como están ligadas, es tan importante decirle a las familias cómo hacer espacios en casa, fuera de casa, relacionadas con el movimiento. ¿Qué consejos nos das? ¿Qué recomendaciones nos das? Muy bien, profe, llegó un momento muy especial para nuestros oyentes. Esperamos que estas recomendaciones y estos tips puedan ayudarles en esa estimulación adecuada con respecto al movimiento del niño y el desarrollo corporal en esta primera etapa, ¿no? Yo voy a destacar en este caso 3, ¿cierto? Primero, ofrecer tiempo diario en el suelo. Yo sé que para algunas mamitas va a ser un sacrificio muy difícil porque son demasiado meticulosas con el tema del aseo, ¿cierto?, de la limpieza, y que no, porque agarra bacterias y que se me enferma. Entonces están estos temores que a veces nos impiden la posibilidad, ¿cierto?, de permitirle al niño hacer esas exploraciones que le van a generar beneficios, ¿no? Entonces, en este caso, lo primero es ofrecerles un espacio seguro y supervisado. Lo ideal es que sea un espacio amplio, ¿no? Pero hablábamos ahorita que a veces es difícil porque las familias tienen diferentes realidades. Algunas personas viven en casas grandes, otros en apartamentos, incluso hay personas que viven en aparte estudios o habitaciones, y obviamente eso lo va a limitar, pero lo importante es que podamos disponer de un espacio para ello, ¿cierto?
Y más que cualquier juguete o dispositivo, profe, lo que sí le debemos generar al niño son momentos en los que él pueda explorar ese entorno. En segundo lugar, vamos a dar un consejo, ¿no? Pero todo depende de la perspectiva y de la intención de la familia. Y es limitar el uso de andadores como coches, saltarines, caminadores, ¿cierto? Porque estos no son naturales, ¿cierto? En su desarrollo. Lo que sí podemos hacer es que si los tenemos ya, es permitir que ellos disfruten de estos dispositivos en tiempos muy cortos, ¿cierto? Bueno, y en tercer lugar, confiar en el ritmo propio de cada bebé, ¿cierto? Los papás no debemos comparar a nuestros hijos con el desarrollo de otros niños y de otras niñas, porque nuestros hijos tienen sus propios ritmos y hay que respetarlo. Durante todo el discurso, en nuestro encuentro hemos estado hablando de la importancia de respetar el ritmo de desarrollo de cada niño y de cada niña. Obviamente, profesora, si en algún momento tenemos alguna duda, ¿cierto? Creemos que algo no se está dando en el tiempo como es, porque hay unos percentiles, ¿cierto? Hay que consultar al pediatra, en este caso al especialista que le competa, ¿cierto? El mejor regalo que podemos ofrecer es un espacio seguro para moverse libremente, para explorar, para jugar y descubrir el mundo a su propio ritmo. Pensar entonces en lo siguiente, en que el niño aprende jugando, no necesita que el adulto dirija permanentemente cada actividad, permitir que el niño tenga iniciativa, ¿cierto? Con esa exploración, no solamente del espacio como tal, sino de los elementos o de los objetos que le permitimos que el niño tenga cerca de él, ¿cierto? Obviamente necesita explorar, necesita descubrir, necesita intentar nuevamente cuando se equivoca, ¿cierto? Hay niños que comienzan a caminar, profesora, yo no sé si viviste esa experiencia con tus hijos, pero hay niños, se pararon, dieron sus primeros pasitos y se cayó y se golpeó y nunca más quiso volver a intentarlo, ¿cierto? Se generó allí una pequeña inseguridad. Y para volver a iniciar ese proceso se demoran un poquito. Yo lo viví con mi hija. Ella se paró como a los 10, 11 meses y dio su primer pasito, pero no me vas a creer, no quiso caminar sino hasta los 16 meses, ¿cierto? Dio esos primeros pasos antes de los 12 meses, pero como se cayó, se golpeó, entonces se tomó el tiempo más de lo normal, digo yo, pero era el tiempo de ella. Y hasta los 16 meses volvió a caminar. Lo que te contaba ahorita de mi hijo mayor, quizá por ser el mayor, por ser el primogénito, lo que hacemos es sobreprotegerlo, ¿cierto? Entonces estaba pendiente de él, que cuando va a caminar, que no caminas, que ya tienes 14 meses y no caminas, pues él había intentado dar su primer pasito. En algún momento quizás se apurrió, se asustó, porque uno grita cuando el niño camina, cuando da su primer paso uno grita, y eso lo que hace que es asustarlo. Ajá. Es cierto, entonces debemos también tener cuidado con las emociones para que ellos no generarles ansiedad. Que no se asusten. No se asusten, sí. Entonces, estar muy tranquilos a ese proceso, cuando dan su primer paso, mórdenos la lengua para no gritar. No, profe, pero es que eso es inevitable. Yo creo que con los 3 hijos grité, me emocioné, yo creo que los asusté. Sí, entonces eso es lo que puede estar pasando con los niños, ¿cierto? Debemos, aunque nos da mucha alegría y que es inevitable, eso genera en ellos temores, porque mi mamá está gritando, en vez de ponerse feliz, grita. Aplaudir, ¿cierto? Para que ellos se sientan motivados, pero no generarles una, ¿cómo diría? Que debes hacerlo o si no, no va a estar feliz, ¿no? Okay. Ellos van a hacerlo en su momento, ¿cierto? Y van a caminar en algún momento, sin presiones. Las presiones no son tan debidas en esto. Bueno, profesora, y entonces en este caso lo que podemos decirle a nuestros oyentes ya para ir cerrando, ¿cierto? Que le respeten a sus hijos el tiempo, ¿cierto? Que permitan que ellos logren lo que tienen que lograr a su debido momento y que ayudemos
en ese proceso, nosotras también autorregulando nuestros miedos, porque hablamos ahorita que las mamás a veces se los no transmitimos. Se los transmitimos, Sí. Exactamente. Aplaudir en lugar de gritar. Exacto, yo creo que eso es a veces los niños cuando uno grita, yo digo, pero ¿por qué mi mamá está gritando? Así que vamos a aplaudir y vamos a aprender que ese es un proceso muy hermoso. Bueno, profe Consuelo, muchas gracias, han sido unos consejos maravillosos para todos los padres que nos escuchan, para todos nuestros oyentes y que ojalá los podamos aplicar. Agradecemos mucho a todos los que han estado con nosotros, los esperamos para una próxima charla y sigamos explorando con este primer año de vida. Hasta la próxima. Muy bien, profe, yo cierro en nuestro encuentro recordándole a nuestros oyentes una frase muy especial y que está relacionada con que la infancia no necesita prisa, necesita presencia. Me encanta esta frase. Los bebés florecen cuando un adulto confía en sus capacidades y responde con afecto a sus necesidades y al mismo tiempo ofrece la libertad de descubrir el mundo a su debido momento. Nos vemos entonces en una próxima oportunidad. Bendiciones. Bendiciones para todos.